Hola, bienvenidos a esta charla sobre la lectura de los libros de texto de matemáticas. Vamos a estar realizando esta presentación el maestro Juan de Dios Viramontes Miranda y una servidora, la maestra Heidi Cecilia Chavira. Nosotros pertenecemos a la maestría en Matemática Educativa y Docencia de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Primero queremos hacer un agradecimiento a la doctora Magali y al doctor Cuevas por la invitación para participar en este evento. Tenemos desde los inicios de este evento participando en el Seminario de la Enseñanza del Cálculo, entonces es para nosotros muy gratos estar participando en esta actividad. Empezaremos un poco de historia sobre el uso de los libros de texto. En nuestro sistema educativo, el uso de los libros de texto es muy extendido en el aula. Se utilizan tanto por el profesor como los alumnos como un instrumento al servicio del aprendizaje de cualquier área. En particular, nuestro énfasis es hacia las matemáticas. En esta pequeña tabla estamos haciendo un resumen de los presupuestos que nuestro gobierno asigna para la creación de los libros de texto gratuitos para la educación básica. Actualmente ya la educación básica incluye libros de texto incluso para el nivel secundario. Entonces, la Comisión Nacional de Libros de Textos Gratuitos en su página oficial reporta estos presupuestos para la generación de los libros de texto que se entregan de manera gratuita. Tenemos un registro aquí del 2014 al 2019. Ellos manejan lo que es un presupuesto original, es decir, lo que presupuestan que van a requerir para generar todos estos libros de texto y lo que al final viene siendo su presupuesto modificado después de que se hacen ajustes de acuerdo a las necesidades que se van presentando. Como podemos ver, los presupuestos modificados, solo en el 2015 quedó igual, pero en el resto pues esos presupuestos son mucho mayores. Podemos notar en el 2017 donde casi se dobla el presupuesto original contra el presupuesto modificado. Y ahorita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el 2020 de manera general considera un presupuesto de mayor a los 3.500 millones de pesos para poder cubrir las necesidades de los libros de texto en nuestro país. Entonces, los libros de texto, como podemos ver, generan un costo para todo el sistema educativo y cada año la CONALITEC ha ido aumentando estos presupuestos y como vemos los presupuestos originales pues no van muy cuadrados con lo que al final termina siendo su presupuesto modificado, ¿no? Entonces, bueno, pues siendo un poquito más generales, pues saliéndonos solo de la educación básica, pues los libros de texto se utilizan en todos los niveles educativos y tiene diferentes usuarios. El uso de los libros de texto ha sido muy generalizado como portadores de conocimiento y de información que una generación desea transmitir hacia la siguiente. Con frecuencia, estos libros de texto se encuentran en el centro de muchas controversias debido a los constantes cambios de políticas educativas y públicas que padecemos en nuestro país. Entonces, los usuarios de los libros se ven afectados por estos constantes cambios. Empecemos por un primer usuario que podríamos considerar que es el estudiante. El estudiante interactúa con los libros de texto como un elemento clave en toda su experiencia académica. Tiene una experiencia con el libro de texto en primaria, en secundaria, en preparatoria, a nivel profesional. Entonces, es un elemento que está presente en toda la vida académica del estudiante. Sin embargo, las ventas de los libros de texto actualmente, las editoriales, han reportado una baja en sus ventas y prevén que las bajas van a seguir presentándose. ¿Por qué? Bueno, pues porque actualmente hay mucha interacción, hay mucha, podríamos decir, filtración de libros de texto en las redes, sobre todo para los libros de texto que ya no son los gratuitos, es decir, los libros de texto que se utilizan ya a nivel preparatoria, sobre todo a nivel profesional, que ya no son gratuitos y que ya dependen mucho del área de estudio.
Entonces, las editoriales constantemente están peleando contra esta idea de las copias filtradas en las redes de los libros de texto. Entonces, el libro de texto entra en otra dinámica. El uso de los libros de texto por parte de los estudiantes es diferente, entra en una interacción diferente a la interacción que los alumnos tenían con el libro de texto en secundaria o en primaria. La interacción con el libro de texto por parte de los alumnos ya en nivel medio superior, pues es otra, cambia en diferentes sentidos. Otro usuario de los libros de texto pues es el profesor, ¿no? En un inicio el profesor era como el usuario sabio del contenido de los libros de texto. Y al momento en que estos libros de texto se incorporan a la vida escolar, los profesores se vuelven mediadores del contenido de estos libros ante los alumnos. En los últimos años ha habido un cambio también en la interacción del profesor con los libros de texto. Los profesores se enfrentan a la incorporación de recursos tecnológicos y multimedias como complementos o apoyos para el uso del libro de texto en sus clases, ya sea para dar un complemento a lo que su clase es, para dar un seguimiento, para dar un reforzamiento al contenido del libro de texto, pues hay muchos recursos a los que puede recurrir ya el profesor. Y estos recursos incluso ahora se han diversificado, porque ahora estos recursos también son variados para el alumno. Ahora también el alumno ya tiene diferentes recursos tecnológicos o multimedia con los que puede acompañar a su libro de texto. Muchos de estos recursos incluso vienen aportados por el mismo libro, o sea, el mismo libro tiene sus propias páginas, sus propios recursos digitales para que el alumno accese a ellos, o tiene otras de uso exclusivo para el profesor, para darle material extra al profesor, material de apoyo, material complementario a los profesores. Entonces, aquí también ya el profesor entró en una interacción diferente con el uso de los libros de texto. Otro potencial usuario pues son los investigadores. Ya entrando un poco hacia la matemática educativa, pues los investigadores en matemática educativa también han puesto su ojo en los libros de texto desde diferentes perspectivas teóricas y con diferentes fenómenos identificados. Pueden ser investigaciones en torno a un objeto, al libro de texto como objeto de estudio, al libro de texto como recurso didáctico, al uso del libro de texto en la enseñanza de las matemáticas de una manera más general, al uso del libro de texto y su evolución en los diferentes niveles educativos. Hay diferentes estudios que se enfocan en analizar cómo ha cambiado y cómo ha evolucionado el desarrollo de los libros de texto de matemáticas en diferentes niveles educativos, ya sea primaria, secundaria, preparatoria, etcétera, etcétera. O incluso se hacen investigaciones en donde a través de un análisis de los libros de texto se buscan contenidos matemáticos específicos. Se analiza un contenido matemático específico y cómo se presenta o se trabaja en diferentes libros de texto. Entonces aquí tenemos tres usuarios base, que son el estudiante, el profesor y el investigador. Pero como sabemos, tenemos ya mucho tiempo en que la tecnología ha permeado hacia la educación, y en la situación en la que vivimos actualmente, pues esto nos ha llevado a tiempos de cambios más acelerados. Esto ha provocado cambios de interacción en los libros de texto con los alumnos, los profesores y dentro de la investigación. Entonces estos cambios han enfrentado tanto a los alumnos, a los profesores, a otra manera de interactuar con los libros de texto y la información que está presente en los mismos. La mayoría de los libros actualmente vienen acompañados de una serie de recursos basados en el material que se presenta en el libro, y esto conlleva interacciones a través de diferentes medios como dispositivos electrónicos, plataformas digitales y multimedia. Incluso algunos libros, ya nuestros libros de texto de educación básica incorporan códigos QR, muchos otros libros también lo hacen, y se crean estrategias de conectividad con diferentes plataformas externas, incluso al mismo libro, para que los alumnos otra vez interactúen a través de los medios tecnológicos
con los contenidos de los libros. Entonces, esta es una realidad que se ha hecho más latente debido a la situación que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? Entonces, ha habido desde hace tiempo un cambio en esas interacciones, pero nuestra realidad actual ha acelerado la realidad y la necesidad de adaptarnos todos a este cambio en la interacción. Estos son, por ejemplo, algunos ejemplos de un libro de texto de secundaria en donde desde la portada anuncia que los alumnos pueden tener acceso a una plataforma digital, y si se fijan, incluso es muy interesante cómo presenta que puede ser en diferentes dispositivos, ya sea en una tableta o en su computadora. Entonces, ahora no solamente es que los alumnos accesen a los recursos que tiene el libro en el internet, sino que es por qué dispositivo, por cuál dispositivo es que van a interactuar. Puede ser ahora incluso celulares, tabletas, computadora. Entonces eso también diversifica este tipo de interacciones que los alumnos tienen con los libros de texto. Ya todos los libros de texto incluyen algún elemento digital o tecnológico en su oferta de libros de texto, aunque ellos sigan vendiendo su libro de texto en físico, saben que de alguna manera tienen que incorporar algún elemento tecnológico o digital para complementar a este libro de texto que ellos siguen vendiendo de manera digital. Incluso algunos libros de texto solo se venden de manera electrónica para que el alumno accese al libro de manera electrónica y esté directamente accesibles todos los recursos digitales que vienen acompañando al libro, ¿no? Esta es una realidad ya presente en todos nuestros libros de texto. Entonces, bueno, ahora sí, pues ahora vamos a ver cómo podemos estas interacciones, cómo podemos traducirlas hacia la lectura de los libros de texto de matemáticas. Muy bien, entonces la lectura de libros de texto en matemáticas es un área interesante de investigación. Una realidad que vemos en el aula diario es de que los estudiantes pues, no leen su libro de texto, ¿no? O sea, a pesar de que tenemos ahí los libros y están disponibles y están cada vez con más estrategias de conectividad y están más, incluso hasta más bonitos, ¿no? Los ve unos con respecto a libros anteriores de otros años, de hace 20 años, 30 años, y los libros están más bonitos incluso. ¿Sí? Todos esos detalles no son suficientes para hablar de cómo los estudiantes pueden abordarlos. Entonces, bueno, vamos a partir pues desde un punto de vista teórico de elementos que nos permitan acercarnos a ayudar a los estudiantes para que puedan leer sus libros de texto. Primeramente asumiremos que desde una perspectiva vygotsiana, el aprendizaje se entiende como la individualización de la actividad colectiva o social. Por lo tanto, pues el libro de texto es un artefacto socialmente construido. Es algo que se construye en contextos, se construye entre todos. Participan en el libro de texto muchas personas, incluso no solo aquellas que lo ejecutan como tal, que lo componen, sino aquellos conocimientos que están imbuidos en el libro, son aspectos y son cosas y son detalles y son conocimientos que pertenecen a toda la humanidad. Entonces está socialmente construido. Desde el punto de vista de la interacción con el libro de texto, podemos entender que el nivel social toma la forma del discurso escrito en el libro de texto. El discurso escrito es aquel que está ahí como tal. Y por otro lado, en contraste, el nivel individual comprende el discurso promulgado, a través del cual el estudiante particular interactúa con el discurso escrito. Entonces tenemos esta perspectiva teórica pues de que el libro se puede entender como un artefacto socialmente construido y hay una doble interacción, la parte social a través del discurso escrito y la parte individual a través de el discurso promulgado. Esta interacción con el discurso matemático que está escrito es importante atenderlo
porque precisamente el aprendizaje tiene lugar a través de estas transacciones o de interacción, pero tiene que ser una interacción atenta y con sentido con este discurso matemático escrito. Es decir, no es lo mismo leer un libro de literatura, leer una novela, leer un cuento, a leer un libro de matemáticas. La manera en que se lee es diferente, hay detalles. Entonces, un error que cometemos a veces los profesores es asumir que el estudiante sabe cómo leer el libro de texto de matemáticas. Asumimos que él sabe. Le decimos, lea de la página tal a tal, o lea el punto tal, o lea el capítulo tal, y no damos ninguna orientación acerca de esto. Entonces, a través de este planteamiento teórico muy sencillo, en el cual ese libro es un discurso matemático escrito, y el estudiante se va a acercar a él a través de una interacción, es importante entender cómo el estudiante va a accesar a eso, cómo lo va a hacer. Entonces, una manera elemental o más o menos básica para verlo, pues podría ser que el estudiante interactúa con el libro de dos maneras, o la interacción se hace en dos direcciones, entre el lector y el texto en un contexto cultural particular. Es decir, tanto el lector como el libro de texto contribuyen a la experiencia de lectura. Es decir, el estudiante se acerca al libro de texto con conocimiento previo, se acerca con experiencias, se acerca con creencias, se acerca con capacidades, cada uno de los estudiantes con diferentes capacidades. Entonces, no hay que asumir, o no deberíamos asumir, que todos los estudiantes se acercan al libro de texto de la misma manera. Es decir, el hecho de asignarles nosotros que lean el capítulo 4 de un libro no significa que todos los estudiantes van a acercarse a él de la misma manera, puesto que hay un conocimiento previo, hay experiencias, hay capacidades, etcétera, que el estudiante tiene, y eso es individual. Y por otro lado, en esa doble interacción, en esas dos direcciones, el texto en sí mismo pues tiene diferentes interpretaciones, tiene diferentes significados, y pues importante entender esto, entender cómo se da esta interacción y cómo podemos acercarnos a, cómo podemos ayudar al estudiante a que se acerquen a esto. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues precisamente tener en cuenta estos aspectos que estamos mencionando. Por ejemplo, el conocimiento previo, las experiencias, son elementos que el estudiante va a aportar a su lectura del libro de texto, y en base a esas el libro le va a dar, o le va a generar, le va a producir interpretaciones de significados que son particulares, y esos también dependen de cada estudiante. El libro trae un conocimiento, pero cómo lo entiende el estudiante pues va a ser diferente. Entonces, como profesores tenemos la responsabilidad de ayudar al estudiante a comprender el libro de texto. Entonces, este pequeño marco teórico, pequeña estructura teórica, pues nos ayuda a entender esto. El texto lo debemos de ver como algo que nos ofrece diversas oportunidades para tener precisamente diferentes interpretaciones y significados. Y es la manera en cómo como profesores podemos entender cómo ayudarles al estudiante. Ahora bien, ¿qué sugerencias podemos dar para ayudar al estudiante? Bueno, se nos ocurren entre otras estas. Por ejemplo, elaboración de guiones de lectura. Así como somos nosotros responsables de diseñar las actividades que el estudiante va a hacer en clase, a veces los libros traen actividades, obviamente, pero a veces los libros necesitan también tener una guía de lectura. Entonces, una herramienta que podemos ofrecerles es darles un guión de lectura, es decir, asignarles que lean cierto material, pero darles una hoja aparte, una actividad en donde vayan retroalimentando lo que van leyendo.
con preguntas específicas o con un guión específico que nosotros hayamos hecho. Preguntarles acerca de tal definición o copia esto en tu cuaderno o qué entendiste de esta parte e ir haciendo pequeñas paradas para que el estudiante vaya poco a poco guiándose en la lectura del libro de texto. Una recomendación importante en esta elaboración de guiones de lectura es que el estudiante tenga a la mano papel y lápiz para poder ir haciendo los ejemplos que va leyendo. El estudiante no sabe de antemano que debe de ir leyendo el libro de texto e ir reproduciendo los ejemplos que están ahí. No es nada más leerlos, sino reproducirlos para darles contexto, para darles sentido, para darles significado. Otro elemento también que podría servir es precisamente la lectura en equipos. Asignar una lectura en equipos y que vayan comentando y hacer una dinámica de grupo para que los estudiantes vayan interactuando entre ellos y vayan viendo qué entendieron en esta lectura. Algunas de estas estrategias o sugerencias no significan que se van a hacer siempre, sino tal vez al inicio de la clase, al inicio del semestre o del año, empezar a hacer estos ejercicios para que el estudiante vaya entendiendo cómo hacer la lectura de texto. Y ya después, pues irlos reforzando eventualmente. Otro es la lectura guiada por el profesor. Esta lectura guiada es algo ancestral, ¿no? Es algo ancestral, que el profesor vaya leyendo junto con los estudiantes el libro de texto. Pero en el caso del libro de texto de matemáticas, pues no es nada más ir leyendo por leer, sino ir leyendo e ir preguntando acerca de la comprensión de la lectura e ir haciendo los ejemplos con ellos en el pizarrón o interactuando con ellos o diciéndole que pasa en el pizarrón a hacer el ejemplo tal e ir haciendo una lectura guiada. Esa es una manera en cómo el profesional, que es el profesor, puede introducir a los estudiantes a esta cultura del libro de texto. Otra última sugerencia es el uso de los recursos adicionales del libro de texto. Los libros de textos actuales pues traen muchísimas herramientas alrededor. Están los ejercicios asociados de diferente manera, están las mismas partes en el libro de texto vienen con diferentes bullets, diferentes detalles, diferentes tipos de lectura alrededor e ir aportando y ayudando al estudiante a interpretar esas herramientas que los mismos libros de textos actuales traen alrededor. Preguntas de exploración, preguntas de diseño, preguntas de problemas más difíciles, muchas de las cosas que trae el libro de texto alrededor por ejemplo, aquellos problemas con tecnología, aquellos problemas que traen para que desarrollen conceptos, muchos elementos que los libros de texto nuevos traen que los libros anteriores o más viejitos no traían. Entonces, bueno, este tipo de sugerencias son herramientas que se deducen directamente de este pequeño marco teórico que les mencioné, que tiene que ver con entender el libro de texto como una interacción y cómo entender precisamente cómo el libro de texto es un artefacto socialmente construido y por lo tanto necesita ser socialmente interpretado. Esa es la conclusión básica pues de este asunto. Y entendiendo esto pues de una perspectiva vygotsiana que no es es una perspectiva entre otras, no es la perspectiva, sino es una perspectiva entre otras. Entonces, bueno, pues esto sería más o menos las ideas que queríamos compartirles. Por nuestra parte pues es todo. Esperemos que les haya servido, que les guste esta plática y esperamos sus comentarios también. Aquí en esta última slide les ponemos las fuentes por si quieren consultarlas, si pueden, les gustaría ver un poco más y los comentarios del video pues nos pueden dejar también sus sugerencias, sus preguntas, si tienen alguna idea que les podamos ayudar, alguna interacción, si quieren que les ayudemos a hacer alguna investigación o que algunos intereses de ustedes de investigación, no sé lo que gusten comentarnos. La intención pues era presentarles una pequeña perspectiva de la lectura de libros de texto y espero pues que sea de su agrado.
Por nuestra parte, pues es todo y les agradecemos mucho esto. Gracias.